Esto es audiolibro, con la lectura del libro La Victoria Final, el año 2000, escrito por el pastor Marvin Byers. Bienvenidos. Episodio 4. Capítulo 4. Evite la plaga, interpretaciones privadas. Una plaga ha cundido la iglesia hoy. Es una plaga tan siniestra que podría tener efectos más duraderos y graves en muchas vidas que las mismas plagas del Apocalipsis. Esta plaga es la inundación de interpretaciones privadas de las escrituras proféticas. Millones de cristianos han sido afectados por ella. Efesios 2:20 muestra que el ministerio profético es parte del cimiento de la iglesia. Solo la eternidad revelará cuánto impacto ha tenido el ataque del espíritu de error sobre el fundamento espiritual de los creyentes. En un tiempo u otro, la mayoría de nosotros hemos sido culpables de creer una o más interpretaciones de profecía que no han provenido de Dios. Admito que yo lo he hecho. Por culpa de esta plaga, existe en la iglesia un grado increíble de confusión en cuanto a los eventos de los últimos días. La mayor parte de la confusión doctrinal sobre el fin surge e incluso ha producido muchos libros que son exitosos de librería, solo porque es totalmente ignorado una de las principales leyes bíblicas de interpretación de la profecía. Esta es dada por el apóstol Pedro, cuando asevera: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, 2 de Pedro 1:20. La mayoría de cristianos probablemente dirían que se adhieren a la ley de Pedro para interpretar la profecía, pero la enorme cantidad de interpretaciones contradictorias que existen prueban que esta ley es frecuentemente ignorada. Dios no se contradice. Solo el hombre puede hacerlo. Yo no acuso a un solo estudiante sincero de profecía de ignorar esta ley a propósito. Más bien, quizás hasta algunos de los mismos expertos en profecía nunca han considerado lo que es una interpretación privada. La palabra griega privada se refiere a algo que pertenece a un individuo. Vea el diccionario griego Strong's, número 2398. La palabra interpretación se define como el entendimiento o explicación de algo. Por tanto, jamás debemos aceptar alguna explicación de una profecía bíblica que haya provenido de un ser humano. Si la interpretación de profecía jamás puede provenir de hombres, entonces siempre debe provenir de Dios. ¿Y qué si alguien dice que Dios mismo le dio la interpretación de una profecía en un sueño, visión o revelación? O quizás hasta estuvo clínicamente muerto por 7 días y volvió a la vida. Supongamos que al regresar nos cuenta que pasó 7 días enteros con Jesús y que Él le explicó todo el escenario del tiempo del fin. ¿Significa esto que usted y yo debemos aceptar su interpretación como que provino de Dios? La respuesta es no. A menos que pueda probar que lo que oyó proviene realmente de Dios y que, si resulta que su revelación proviene de un ángel de luz, como lo es Satanás, ¿quién lo engañó? ¿Cuál prueba debemos aceptar como válida? ¿Cómo puedo yo saber cuándo una interpretación es privada y cuándo es de Dios? La respuesta es sorprendentemente sencilla. Y para la mayoría se vuelve muy obvia, una vez se considera. Solamente podemos estar seguros que proviene de Dios si se encuentra en la Biblia. ¿Cómo funciona eso? Supongamos que un amigo suyo viene y le dice que tal y tal profecía debiera interpretarse como que 3 cosas específicas sucederán en los últimos tiempos.
Asumamos que, según la interpretación de este amigo, en los últimos días, 1. Vendrán tiempos peligrosos, 2. Vendrán burladores y 3. Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Su reacción inmediata debiera ser algo así: consideraré la validez de tu interpretación de esta profecía con una condición. ¿Podrías mostrarme los versos de la Escritura no relacionados con esta profecía o con tu interpretación de ella que aseveran claramente, sin ninguna necesidad de mayor interpretación, que estas tres cosas ocurrirán en los últimos días? Afortunadamente para su amigo, él puede presentar 3 versos que prueban que estas cosas, en efecto, ocurrirán en los últimos días. Para cada uno de sus puntos son los versos que siguen. 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2 de Timoteo 3:1. 2. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. 2 de Pedro 3:3. Y 3. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Estos versos no necesitan interpretación en absoluto, y sería muy difícil torcerlos para que significaran algo diferente. ¿Y qué si, aún cuando su amigo le ha mostrado estos 3 versos, usted todavía no cree que la profecía que él está interpretando tenga algo que ver con que ocurran estas 3 cosas en los últimos días? Si su duda resulta estar bien fundada, una pregunta válida sería: ¿cuánto afectará este error a su doctrina del fin? La verdad es que, a pesar que él podría estar aplicando totalmente mal una profecía, su doctrina del fin no se ve afectada para nada ni es incorrecta, porque la Biblia revela claramente todas estas cosas sucederán en el fin. Su único error es que está interpretando mal una profecía. ¡Qué maravilloso respaldo doctrinal nos ha provisto Dios en el área de profecía! Lo único que necesitamos hacer es permitir que nuestras interpretaciones de profecía provengan de Dios, a través de la Biblia, en vez de aceptar conceptos del fin que provengan de nuestro propio razonamiento o corazón y de otros corazones. Por eso es tan urgente que todos volvamos a la ley que Pedro nos dejó. Si todos permitiéramos que la Biblia interpretara la Biblia, eliminaríamos inmediatamente la mayor parte de errores doctrinales sobre el fin, que plagan a la Iglesia en esta hora. Seguiríamos viendo por espejo oscuramente sin tener un entendimiento completo de los últimos días, pero por lo menos estaríamos seguros de lo que sí sabemos. De inmediato, desaparecería toda confusión en cuanto a qué sucederá o qué no sucederá en los últimos días. Obviamente, la Biblia usa varios términos y frases para referirse a los últimos días. La frase «los últimos días» es solo una de las formas. Es claro que en aquel día también se refiere a los últimos días en algunos pasajes de la Biblia. La clave para saber cuándo se aplica aparece en el contexto bíblico en sí. Por ejemplo, en Isaías 2:2, el profeta se refiere al reino del Señor que vendrá en el postrero de los tiempos. Luego, en otros 3 versos de la misma profecía, él se refiere al tiempo de la aparición del Señor y el establecimiento de su reino como en aquel día, versículos 11, 17 y 20. En ese contexto, podemos estar seguros que el término «en aquel día» se refiere a los últimos días y que nos da detalles claros de lo que sucederá en el fin. Hay varios términos similares en el mensaje profético de la Biblia que se refieren claramente a los últimos días. Unos ejemplos son el fin de los tiempos, Daniel 12, 4 y 9. El fin, Daniel 11, 27. En aquel tiempo, Jeremías 3, 17. El cumplimiento de los tiempos, Efesios 1, 10. Y el fin del siglo, o mundo, Mateo 13, 39. Una de las cosas más trágicas sobre la plaga de interpretaciones privadas que hay en la Iglesia es que desvían nuestra atención de los hechos verdaderos.
Existen tantas declaraciones claras de la Escritura en cuanto a lo que sucederá en los últimos días, que realmente no necesitamos las interpretaciones privadas de alguien para tener una idea de lo que viene. Tristemente, muchos cristianos ni siquiera están familiarizados con estas claras declaraciones. Esto se debe a que están demasiado ocupados estudiando las muchas interpretaciones y teorías privadas que llenan los corazones y mentes de muchos. Más adelante, en este libro, consideraremos una de las profecías más conocidas de toda la Biblia, las 70 semanas de Daniel. Al considerar el significado de esta profecía, aplicaremos el concepto del apóstol Pedro y exigiremos que todo detalle de nuestra interpretación sea confirmado por otros pasajes de la Escritura. Para calificar como confirmaciones, estos pasajes deberán aseverar claramente cada premisa que presentamos sin necesidad de recurrir a más interpretaciones privadas para explicarlas. En cuanto a las interpretaciones privadas, podemos declarar inequívocamente que todas las, con el tiempo, se comprobarán como falsas. ¿Por qué es así? El Señor lo describe así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, del 8 al 9. El problema del hombre es que es incapaz de pensar como Dios piensa. Ese es siempre el caso, no solo a veces. A menos que hayamos encontrado la opinión de Dios sobre algún asunto, siempre tendremos la idea errónea. Las interpretaciones privadas son ideas de hombres, por tanto siempre se comprobarán que están equivocadas. Irónicamente, las interpretaciones privadas pueden servir un propósito. Son realmente provechosas, pues nos ayudan a llegar a la verdad. Permítame explicarlo. Si usted desea saber lo que significa una profecía, empiece por escribir en un papel todo significado posible que se le ocurra que pueda tener. Después de completar el listado, úselo para discernir lo que no es verdad, ya que puede estar seguro que cada una de sus ideas es equivocada. Ahora, por lo menos, sabe lo que no es la verdad, y puede empezar a pedirle a Dios que le hable de su palabra para mostrarle a usted su idea, o sea, la idea de Dios. Su respuesta siempre será diferente a lo que usted y yo seríamos capaces de imaginar. Además de limitarnos a declaraciones bíblicas claras en cuanto a los últimos días, existen otros principios muy importantes a los que debemos adherirnos para arribar a un entendimiento apropiado de la profecía. A continuación explicaremos dos de estos principios. 1. Aplicaciones sí, interpretaciones no. Queda suficientemente claro que la Biblia tiene un mensaje para toda generación a través de la historia. La Biblia también tiene un mensaje para toda nación, en toda generación. Incluso tiene un mensaje para todo individuo de toda nación, en toda generación. En otras palabras, ya que los principios de Dios no cambian, y ya que la naturaleza humana tampoco cambia, la palabra de Dios se ha aplicado a todos. En toda la historia. Por ejemplo, en distintas épocas en los últimos 2000 años, muchos cristianos han declarado que ciertos individuos que estaban vivos durante su generación eran el anticristo. Después, han sufrido burlas por haberlo hecho. Sin embargo, antes de reírnos demasiado fuerte, debiéramos recordar que 1 de Juan 2:18 asevera que han surgido muchos anticristos. Así que, como la naturaleza de Cristo ha sido revelada a través de los hombres en cada generación en la historia, también la naturaleza de Satanás ha sido revelada a través del hombre. En toda generación. En su época, Hitler sí fue un anticristo, pero no fue el anticristo que se espera en los últimos días. En el transcurso de los años, muchos hombres podrían ser correctamente asociados con el anticristo, pero las escrituras pueden y deben ser aplicadas a toda generación.
No obstante, debemos hacer una diferencia cuidadosa entre una aplicación de una escritura profética y una persona o nación, y la interpretación de una profecía bíblica. Existen muchas aplicaciones, pero existe una sola interpretación bíblica para cada profecía. Dos. Los cumplimientos de las profecías, el histórico y el del tiempo del fin. Es un hecho reconocido que aparecen al examinar la Biblia y la historia, que la mayoría de profecías en la Biblia tuvieron un cumplimiento histórico durante o a breve tiempo después de el tiempo de la vida de los profetas que las dieron. Los estudiosos de la Biblia también entienden que, a menudo, habrá un cumplimiento más completo de estas profecías durante los últimos días. Note aquí algo muy importante. El cumplimiento en los últimos días siempre será aún más completo y más preciso que el cumplimiento histórico. Este cumplimiento del tiempo del fin no será visto como una aplicación de la profecía para una generación o una nación dada, sino que será visto como la que realmente es, el cumplimiento preciso de la interpretación de la Biblia de esa profecía. Por ejemplo, si una profecía habla acerca de lo que sucederá con Egipto en los últimos días, habrá un cumplimiento muy real de esa profecía en Egipto y no en los Estados Unidos. Aunque en una situación dada, el Espíritu Santo podría aplicar la profecía a los Estados Unidos o a cualquier otro país. Esta no es su interpretación de la profecía, más bien esta es una aplicación y no será el cumplimiento más completo. Subtítulo 2. Interpretaciones privadas basadas en interpretaciones aún más privadas. Cuando se les pide a los estudiosos de profecía que proporcionen versículos de escritura que confirmen claramente sus interpretaciones, ellos casi siempre nos pueden llevar a otras escrituras que parecen apoyar su interpretación. Frecuentemente el único problema es que su texto prueba también requiere que lo interpreten. Entonces, se nos pide que aceptemos una interpretación privada que está fundada sobre una segunda interpretación privada. Esto sigue y sigue mientras se publican más y más libros que promueven interpretaciones privadas y nadie parece pedir un hasta aquí. No solo debiéramos pedir un hasta aquí, sino que también debiéramos empezar a examinar algunas de las interpretaciones privadas más comúnmente aceptadas, para ver cuánto apoyo bíblico tienen en realidad. Al hacerlo, yo creo que muchos estudiantes de la profecía se sorprenderían. Descubrirían que un buen número de doctrinas del fin muy populares no tienen ningún fundamento bíblico a menos que uno recurra a más interpretaciones privadas. Algunas de estas doctrinas incluso son piedras fundamentales de lo que millones de cristianos creen acerca de los últimos días. Consideraremos aquí unas pocas de ellas. Subtítulo 3. Saque su papel y lápiz. Supongamos que usted está por abordar un avión y, justo antes de abordar, una fuente totalmente confiable le susurra al oído que hay una bomba a bordo del avión. ¿Cómo reaccionaría usted? Diría usted: no me digas nada, no quiero saber nada, mi boleto no es reembolsable, y si no viajo, perderé todo lo que pagué. Solo una persona con tendencias suicidas reaccionaría así. Realmente nadie pensaría en esconder la cabeza en la arena, como un avestruz, si su vida física estuviera en peligro. En dichos casos, queremos saber la verdad. Sin embargo, cuando se trata de nuestra vida espiritual y nuestro destino eterno, algunos escogen ignorar voluntariamente la verdad, como dice Pedro en 2 de Pedro 3:5. ¿Cuánto le importa a usted entender lo que le depara el futuro? Si asumimos que usted tiene un amor genuino por la verdad y que el Espíritu Santo está operando en su vida, hay una forma sencilla de empezar a separar los hechos de la ficción.
la emoción de la realidad, las interpretaciones privadas de las revelaciones inspiradas divinamente, concernientes al futuro. Para empezar, no necesita nada más que papel y lápiz. Podemos descubrir fácilmente el grado en el que hemos sufrido un lavado de cerebro doctrinal por parte de las interpretaciones privadas. ¿Cómo? Con papel y lápiz a la mano, haga un listado de todos los detalles del escenario del tiempo del fin. Ya sea que usted cree que sucederá, o que ha leído o escuchado que sucederán, para darle una idea de lo que debe incluir en su listado. Le daré algunos ejemplos de los detalles que más comúnmente se creen. Usted podrá añadir muchos detalles más a la lista siguiente. Subtítulo 4. Un listado de eventos del tiempo del fin aceptados comúnmente. 1. Habrá 7 años de tribulación antes del retorno de Cristo. 2. Los últimos 7 años son marcados por un acuerdo de 7 años que el anticristo hará con Israel en el Medio Oriente. 3. El anticristo romperá su acuerdo de 7 años con Israel después de solo 3 años y medio. 4. Cuando el anticristo haya violado su acuerdo, empezará la gran tribulación. 5. Parte del acuerdo que el anticristo haga con los judíos hará posible que ellos reedifiquen su templo en Jerusalén. 6. Los judíos restaurarán los sacrificios de animales sobre el altar de su templo reedificado. 7. A los 3 años y medio de su acuerdo de 7 años, el anticristo le prohibirá a los judíos ofrecer corderos sobre el altar de su templo en Jerusalén y, en vez de eso, ofrecerá un cerdo o algún otro sacrificio inaceptable. 8. La ofrenda del anticristo sobre el altar judío es lo que la Biblia llama la abominación desoladora. Listo. Ahora recolectemos la evidencia. Al haber completado su listado, empiece a leer la Biblia en Génesis 1:1. Léala sistemáticamente, verso por verso, hasta el final del Apocalipsis 22:21. Nada más se requiere 80 horas para leer la Biblia entera. Nota, este dato se basa en la duración de la lectura grabada de la Biblia entera disponibles en cassettes de audio. Use como señalador el papel en el que anotó el listado para tenerlo siempre a la mano. Cada vez que encuentre un verso que confirma claramente que uno de los detalles de su listado sucederá en los últimos días, quítelo de la lista. Note que, al hacerlo, estamos intentando reconocer y rechazar todas las interpretaciones privadas. Por tanto, no quite ningún detalle de su lista, a menos que la Biblia declare claramente que el detalle específico en cuestión sucederá en los últimos días, sin necesidad de recurrir a la interpretación suya o de alguien más de una profecía o texto. En otras palabras, recuerde la regla básica de Pedro para la interpretación de la profecía bíblica, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Segunda de Pedro 1:20. Aquí debemos ejercer excesiva precaución. Es más, aquellos lectores u oyentes que estén sumamente familiarizados con la Biblia deberán ser más precavidos. Ellos tendrán la tendencia de tachar cierto detalle cada vez que lleguen a una profecía o texto muy familiares, que tradicionalmente han creído que confirma ese detalle. La clave es discernir entre las declaraciones de hechos bíblicas claras y las interpretaciones. Si hemos de jugar bajo las reglas de Pedro, no podemos tachar un detalle de la lista cuyo único cimiento bíblico es la interpretación que alguien más hizo, mucho menos su interpretación de algún otro texto prueba. En cuanto a las profecías mismas, solo podemos aceptar los detalles de alguna interpretación, si todo detalle es confirmado por la Escritura.
Antes de que empiece, le tengo buenas noticias y malas noticias. Las buenas son que, una vez haya hecho su listado, quizás necesitará usar mucho su lápiz durante su lectura. Quizás no encontrará muchas cosas que deba tachar. Es más, si su lista contuviera únicamente los 8 puntos que yo mencioné, usted terminará su lectura sin haber tachado un solo punto. Descubrirá que la Biblia no revela uno solo de esos puntos. Todos son el producto de interpretaciones privadas. No obstante, son elementos indiscutibles y fundamentales en la doctrina sobre el fin de muchos cristianos. Es más, estos conceptos son tan apreciados por algunos lectores y oyentes que no leerán ni escucharán más adelante en este libro. Al leer mi última aseveración, empezarán a pensar inmediatamente en una multitud de escrituras que apoyen estas ideas. Asumirán que el resto de este libro no contiene nada que fuera a ser de valor para ellos. Podría ser que no vieran que, en la mayor parte de casos, las escrituras que vienen a su mente en este punto no se refieren directamente a ninguna de las ideas de nuestro listado. Más bien, alguien ha interpretado esas escrituras de tal manera que se puedan usar como textos prueba para apoyar su interpretación privada inicial. A estas alturas, yo insto al corazón escudriñador para que continúe leyendo y escuchando, para que vea cuán claro es el mensaje sobre el fin, cuando permitimos que la Biblia interprete a la Biblia. Si a usted le cuesta trabajo creer que la única confirmación bíblica para cualquiera de los detalles del listado anterior depende de más interpretaciones privadas y no de aseveraciones bíblicas claras, entonces le presento un desafío. El desafío es que encuentre un verso en cualquier parte de la Biblia que declare que sucederá tan siquiera una de las cosas de la lista. Cuando haya buscado en vano, usted probablemente acudirá a uno o más de los libros de donde sacó su doctrina para ver en qué lo basan ellos. Se sorprenderá al descubrir que ellos basaron todas esas cosas en sus propias interpretaciones de palabras, frases y versos de la Biblia. También se sorprenderá al notar que los 8 detalles están basados en la interpretación privada de principalmente un solo verso de la Biblia. Daniel 9:27. Si nos halláramos en una posición en la que estuviéramos obligados a basar cualquier doctrina en un solo verso de la Biblia, debiéramos considerar seriamente dudar de esa doctrina. Un solo versículo de la Biblia o de la Escritura no es un fundamento doctrinal muy fuerte, en ningún momento, mucho menos cuando involucra algo tan importante como su futuro. Dije que tenía buenas y malas noticias para compartirle. Antes de empezar a leer toda la Biblia, las malas noticias son que es tiempo de empezar a edificar nuestra doctrina sobre el tiempo del fin, desde el cimiento hacia arriba. Debemos invertir mucho más tiempo en la palabra de Dios. También debemos rechazar nuestras propias ideas y debemos aceptar únicamente las declaraciones claras de Dios. Incluso, estos son buenas noticias, realmente, para quienes aman la verdad y quieren evitar la plaga de las interpretaciones privadas. Yo entiendo algo acerca del trauma que significa rechazar nuestras propias ideas, porque crecí escuchando y creyendo la doctrina popular en cuanto al fin. El día llegó cuando me vi obligado a escoger entre mis amadas doctrinas y las declaraciones claras de la palabra de Dios. Yo sigo siendo y viendo la necesidad de tomar esa decisión casi a diario, y mi esperanza es que todo lector reaccione de igual forma.